En este video vamos a obtener las 6 funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante a partir del círculo unitario. Así que esto es lo primero que vamos a dibujar. El círculo unitario se llama así porque consideramos su radio igual a 1. Al medir 1 se simplifican mucho las operaciones para obtener las diferentes funciones, relaciones e identidades trigonométricas. Ahora vamos a dibujar una serie de rectas que nos van a ir dibujando los diferentes triángulos rectángulos a partir de los cuales vamos a ir obteniendo las 6 relaciones trigonométricas. Vamos a trazar una primera recta que va a pasar por este punto A, que como ven coincide con el centro del círculo. El ángulo de esta recta puede ser cualquiera. Generalmente para hacer este tipo de demostraciones utilizamos el primer cuadrante, así que el ángulo suele estar entre los 0 y 90 grados. Luego trazamos una recta que forma 90 grados con la horizontal y que corta con el punto de intersección entre la recta que acabamos de dibujar y el círculo, y luego trazamos una recta perpendicular a esta. La intersección de esas 3 rectas dan como resultado esta figura geométrica que sabemos que es un triángulo rectángulo. Podemos comprobar aquí que hay un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Vamos a seguir trazando otra recta. En este caso vamos a trazar una recta tangente al punto G. Recuerden que una recta tangente es aquella que pasa por un único punto del círculo y al dibujarla obtenemos otro triángulo rectángulo. Y no solo eso, sino que también a su vez formamos otro triángulo rectángulo que está compuesto por los 2 triángulos rectángulos que acabamos de dibujar. O sea que de momento ya van 3 triángulos rectángulos. En un momento sabremos por qué esta recta se llama recta tangente. Recuerden que la tangente es una de las funciones trigonométricas, una de las funciones que vamos a obtener en este video. Es interesante que vayamos pensando por qué a esta recta se le denomina recta tangente. Y por último vamos a trazar una recta que va a pasar por el punto A y que es paralela a la recta G. De tal manera que nos dibuja un cuarto triángulo rectángulo, este que estamos viendo aquí. Podemos concluir que las 6 funciones trigonométricas vamos a obtenerlas a partir de las relaciones entre estos 4 triángulos rectángulos. Ahora sí, vamos a centrarnos en este primer triángulo rectángulo. Vamos a ver cuáles son sus ángulos. Ya sabemos que este ángulo es el ángulo de 90 grados, el ángulo recto. Este ángulo lo vamos a llamar alfa, mide 35 grados. Y este ángulo, ¿cuánto debería medir? Si sabemos que este ángulo vale 90 grados, este vale 35, debe medir lo que falta para completar 180 grados. Recuerden que los ángulos interiores de un triángulo miden 180 grados. Por lo que beta mide 55 grados. 55 más 35 más 90 nos da 180 grados. Ahora, nosotros vamos a llamar a los catetos A y B respectivamente y sabemos que la hipotenusa, este lado, coincide con el radio del círculo, o sea que mide 1. Y ya con todos estos datos podemos obtener las 2 primeras funciones trigonométricas, seno y coseno de alfa. Nuestro ángulo de referencia va a ser este ángulo, el ángulo alfa. Sabemos que el seno de alfa es la relación que existe entre el cateto opuesto al ángulo, este lado, y la hipotenusa, que en este caso mide 1. Por lo que podríamos escribir que el seno de alfa es igual a partido entre 1, que es igual a A. En este caso, seno de alfa es igual a A. Y lo mismo podemos hacer con el coseno de alfa. Sabemos que el coseno es la relación entre el cateto adyacente al ángulo, es decir, en este caso B, y la hipotenusa, que en este caso es 1. O sea que podemos escribir que el coseno de alfa es igual a B entre 1, que es igual a B. Coseno de alfa coincide con B. Vamos a centrarnos ahora en el otro triángulo rectángulo, que está al lado del triángulo amarillo, del que vamos a obtener la tercera función trigonométrica. Estamos interesados en calcular cuánto mide este lado, al que vamos a llamar D. Antes de esto, vamos a calcular sus ángulos. Ya sabemos lógicamente que este ángulo mide 90 grados, es un ángulo recto. Sabemos que si este ángulo mide 55 y que la suma de ambos tiene que sumar 90, porque fíjense que ambos ángulos forman este otro ángulo, que es un ángulo recto. Es el ángulo recto justamente del triángulo más grande que acabamos de ver. Así que simplemente si restamos 90 menos 55 nos daría el valor de este triángulo. Eso nos da 35 grados, es decir, este ángulo mide lo mismo que alfa.
Y si este mide 35, este mide 90, pues lógicamente este va a medir lo mismo que el ángulo beta, o sea, 55 grados. Además, tenemos otra información sobre este triángulo, y es que este lado lo comparte con el otro triángulo, así que mide seno de alfa. Cuando todos los ángulos de dos triángulos coinciden, son iguales como en este caso, decimos que los triángulos son semejantes. Esta información nos va a ayudar para poder hallar cuánto mide cualquiera de los lados de cualquiera de estos dos triángulos. En este caso, recuerden que nos interesa saber cuánto mide este lado, el lado D. Vamos a ver con un gráfico lo que vamos a hacer y cómo vamos a hallar D muy fácilmente. Aquí tenemos a los dos triángulos. El triángulo rojo corresponde con este triángulo rojo y el triángulo amarillo corresponde a este triángulo amarillo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos mantenido la posición del triángulo rojo. Dense cuenta que tanto sus ángulos como sus lados obviamente coinciden con el triángulo rojo tal cual está aquí, pero al triángulo amarillo sí lo hemos modificado, lo hemos cambiado de posición. A través de una traslación y una rotación, como veremos en un momento, hemos hecho que coincida en sus ángulos con el triángulo rojo. Vean que corresponden los ángulos alfa, el ángulo recto y por supuesto el ángulo beta, y eso obviamente hace que sus lados correspondientes, este lado corresponde con este lado del triángulo amarillo, este lado del triángulo rojo corresponde con este triángulo del triángulo amarillo, este lado también corresponde con este otro lado. Al ser triángulos semejantes, nosotros podemos decir que la proporción, el ratio o la relación que existe entre sus lados correspondientes son iguales. Por ejemplo, en este caso, la relación que existe entre el lado D, que es nuestra incógnita, y este lado es la misma proporción que existe entre este lado y este lado, o entre este lado y este lado. O sea, en este caso nosotros podemos averiguar cuánto mide D diciendo que D es a 1, como seno de alfa es a coseno de alfa. Lo tenemos aquí. Podemos decir que D es igual a seno de alfa partido coseno de alfa, que sabemos que es tangente de alfa. Es decir, D es igual a tangente de alfa. Este lado es tangente de alfa. Recuerden que nosotros hemos dicho que esa recta que estábamos trazando y que nos dibujaba este triángulo rectángulo al principio era una tangente. Ahora sabemos el por qué. Vamos a ver esa traslación y rotación que he hecho para hacer coincidir los dos triángulos. Primero hice una traslación y luego una rotación de 180 grados en sentido horario. Me queda este triángulo que al ser un triángulo semejante va a coincidir perfectamente con el triángulo rojo, aunque sus lados no coincidan, lógicamente, como ya sabemos. Este ángulo mediría 55 grados, este mide 35 como se puede ver aquí y este mide 90 grados. Y eso es lo que vamos a hacer para poder demostrar las siguientes funciones trigonométricas. A través de traslaciones, simetría y rotaciones de estos triángulos, nosotros vamos a ir obteniendo las otras tres funciones trigonométricas que nos faltan. Así también podemos ver la semejanza de los triángulos, tal vez mucho mejor que si superponemos uno a otro, pero simplemente para demostrar que coinciden sus ángulos. Vamos a obtener ahora la cuarta función trigonométrica y para esto vamos a utilizar el tercer triángulo rectángulo, este que hemos subrayado en color azul para que se puedan ver los otros dos triángulos, y vamos a hallar este lado E. El valor de este lado E va a ser la siguiente función trigonométrica. Nos podemos dar cuenta de que este triángulo a su vez es semejante con respecto a los otros dos triángulos rectángulos. Este ángulo alfa mide 35 grados, de hecho lo comparte con el triángulo amarillo. La suma de estos dos ángulos es un ángulo recto, 90 grados, y este ángulo que comparte con el triángulo de color rojo pues es de 55 grados. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para el anterior caso. Vamos a mover el triángulo amarillo de tal manera que lo logremos superponer a el triángulo azul, de tal manera que coincidan sus ángulos y lados correspondientes, y así poder ver mejor la proporcionalidad de sus lados y hallar cuánto mide E. Aquí hice tres movimientos, ustedes pueden hacer más o menos, también en diferente orden. El primer movimiento es una simetría con respecto a la hipotenusa, luego hice una rotación para que este lado quede sobre esta recta, 35 grados en sentido horario. Esto mide 35 grados, 35 más 55 que mide esto nos da 90, que es lo que mide este ángulo recto. Y luego simplemente lo trasladamos
y vean cómo se superpone al triángulo en color azul y comprobamos que son triángulos semejantes. Aquí en este gráfico creo que se puede ver mucho más fácilmente la correspondencia de los lados y de los ángulos, y sabiendo que los lados son proporcionales, nosotros podemos decir que E es a 1, este lado de este triángulo azul es a este triángulo que mide 1, es igual a la proporción existente entre este lado y este lado. Podemos escribirlo como E partido 1 es igual a 1 partido coseno de alfa. 1 partido coseno de alfa decimos que es la función trigonométrica secante de alfa. También para calcular E podríamos haber utilizado la relación existente entre estos dos lados. Podríamos haber dicho que E es a 1 como tangente de alfa es a seno de alfa. Operaríamos y también llegaríamos a la secante de alfa. Simplemente he utilizado la relación entre estos dos lados porque al tener un 1, como hemos visto y hemos dicho anteriormente, pues se simplifican los cálculos. Y ahora vamos a obtener las últimas dos funciones trigonométricas y para eso vamos a utilizar el cuarto triángulo rectángulo. Vamos a calcular sus ángulos. Sabemos que este ángulo que está aquí mide 90 grados. Este ángulo tiene que medir lo que le falta a 35 para que sume 90, porque dense cuenta que este ángulo es un ángulo recto, 90 grados, mide 90 grados, así que 90 menos 35 nos da 55 grados. Y ya sabemos que este ángulo entonces va a medir 35 grados. Así que sabemos que este triángulo es semejante a los otros tres triángulos. Vamos a utilizar el triángulo amarillo para hacer los movimientos que ya sabemos, para poder hacer coincidir los ángulos y los lados correspondientes y de esta manera poder hallar cuánto vale F y cuánto vale G. Lo primero que hice fue hacer una simetría, como se pueden dar cuenta, con respecto a este lado 1, y ahora voy a hacer una rotación de 125 grados en sentido horario. ¿Por qué 125 grados? Porque de aquí a aquí yo sé que hay 35 grados y de aquí a aquí, que es a donde yo quiero llegar, a que esta línea esté sobre esta recta, pues hay otros 90 grados. Esto suma 90 grados. Por lo tanto, 35 más 90 me da 125 grados. Haciendo esto, obtenemos este movimiento del triángulo amarillo. Y no nos queda más sino trasladarlo, movimiento de traslación. Vean cómo hemos conseguido que el triángulo verde coincida con el triángulo amarillo. Veámoslo con la gráfica. Sabemos que F es a coseno de alfa como 1 es a seno de alfa. Si nosotros despejamos F, es decir, este coseno que está dividiendo pasa multiplicando al otro lado, tendríamos que F es igual a coseno de alfa entre seno de alfa, que es la función inversa a la tangente, o sea, cotangente de alfa. Y esto tiene sentido porque si este segmento de la recta que hemos trazado la hemos llamado tangente, este otro segmento que hace parte de la misma recta es la cotangente. Es la función recíproca o inversa de la tangente. Y ahora vamos a hallar cuánto mide este lado G. Eso es muy fácil. Sabemos que G es a 1, como 1 es a seno de alfa. Y 1 partido seno de alfa es la relación trigonométrica cosecante de alfa. Así que hemos llegado al final de este video. Hemos obtenido las 6 funciones trigonométricas utilizando las relaciones existentes entre estos 4 triángulos rectángulos que hemos ido dibujando a partir de un círculo unitario.